El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Coffee Break. Estamos ya casi en la recta final de este podcast, pero todavía nos quedan muchos temas. De la temporada. De la temporada, perdón, si es cierto. No escuchen eso, por favor. No escuchen eso en dirección. De la temporada, segunda temporada. Es que me emociona y me entristece al mismo tiempo, Felipe. Oiga, pero gracias a ustedes por acompañarnos. Hacemos cada semana con mucho gusto este podcast. Hemos reído, hemos llorado, hemos reflexionado de todo, Felipe. De todo. Y hoy tenemos un buen tema. Sí, claro. Pues finalmente el mundo del trabajo es todo esto que acabas de mencionar. ¿Sí? Y pasamos tantas horas en el trabajo que realmente sería imposible no vivir toda la gama de emociones en el trabajo, ¿no? Sí. Y precisamente hoy queremos hablar de una emoción, porque justo hoy, esta semana, pero hoy que se lanza este episodio es el Día Internacional de la Felicidad. Y pues es una buena excusa para hablar de la felicidad en el mundo del trabajo, ¿no? Sí, qué increíble. Aparte es algo que realmente define mucho nuestra experiencia diaria en el trabajo, con qué gusto vamos, si no estamos a gusto. Pero nosotros ya no les contamos más. Tenemos hoy una gran invitada. Viene desde Saltillo únicamente para platicar con nosotros. Está con nosotros Diana Jiménez. Diana es directora de proyectos y cofundadora de la agencia Concepto 21. Diana, bienvenida al Coffee Break. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Sí, hay que hablar sobre la felicidad. ¿Estás feliz de estar acá? Muy feliz. Ay, no, la verdad sí estoy súper feliz. Vine nada más a grabar el podcast, pero es que la Ciudad de México es otra cosa. A ti sí te gusta la Ciudad de México. Pues porque vengo a ratitos. Sí, ya vi. No, a mí me encanta la Ciudad de México. Tiene como 1000 colores, 1000 facetas, sí, ¿no? Encuentras todo. Sí, o sea, sí, uno tiene que venir preparado mentalmente para que va a haber mucha gente, ¿no? Pero las personas que nos están viendo, si no conocen la Ciudad de México, es una gran experiencia. Es una gran experiencia para hacerlo. Ya sea que vengan del extranjero o de provincia. No, está preciosa, tiene muchísimas cosas que ver, la verdad sí, me emociona mucho. Pues cuando recibí la invitación dije, claro que por supuesto, acomodo ahí agenda y claro que me voy, un pretexto para irme a desconectar 2 días y lo demás venirme con ustedes. Excelente, Diana, pues qué gusto tenerte por acá. Gracias. Antes de entrar de lleno al tema, tenemos una tradición en el podcast para que te conozca mejor el público. Cuéntanos cuál fue tu primer empleo y qué lección atesoras hasta el día de hoy. Okay. Eso ya no generó felicidad. Creo que no fue muy feliz. Creo que no fue muy feliz la experiencia. Fue como una introspección cañón. Fíjate, creo que del primer empleo no lo veo tan empleo. Entonces les voy a cambiar un poquito para el primer empleo que vi. O sea, mi primera posición que realmente vi como un empleo, ¿no? Uh-huh. Donde realmente empecé a experimentar mi profesión. Porque cuando uno recién egresa, pues vas agarrando así como pininos que te vayan. Pero realmente el que yo veo como un primer empleo y el que marcó muchísimo, fui coordinadora de comunicación y cultura en la industria automotriz. Okay. ¿Se puede decir marca? Sí, claro. Sí, por supuesto. En una de esas nos patrocinan. Ahí va. Estuve en Chrysler. Okay. Entonces pasé por la etapa de Fiat Chrysler Automóviles y después al cambio a Stellantis. Estuve ahí 11 años, ¿no? Un montón. Y la verdad, lo que más atesoro fue una gran experiencia. O sea, fue una escuela totalmente. El hecho de los procesos, la gente. Cuando yo inicié, realmente la planta estaba iniciando. O sea, me tocó andar con casco, chaleco de seguridad, bota de seguridad, ¿no? Y empezar a ver cómo iba creciendo la planta, entonces el lanzamiento de la primera unidad, cuando haces todas las pruebas, en las contrataciones, y cuando empecé como una especialista de comunicación, entonces no había departamento. Me contrataron realmente para que sentara las bases de la comunicación. Tú eras el departamento tal cual. Sí. Exacto. Aparte, había estado anteriormente en gobierno
y anterior era de que relaciones públicas y era totalmente distinto. Entonces llegué a lo que realmente era mi profesión y me apasionaba, pero sin saber hacerlo. Porque de que, ay, te haces un video. Y yo, ¿cómo se hace un video? Eso, yo en la carrera no estudié en la parte de audiovisual, me metí a lo organizacional, ¿no? Y estar ahí, pues realmente era el video, la foto, lo organizacional, la estrategia, el diseño gráfico. Y me hice realmente ahí. O sea, fue la parte desde que llegué como especialista, agarré el rol de coordinador de comunicación. Logré tener gente a mi cargo y luego ya llegué a la parte de cultura, pues porque a uno le gusta estar experimentando adentro. Sí, claro. Pero se dio muy padre. Entonces, la verdad es que lo atesoro mucho porque ahí aprendí lo que realmente me hacía feliz y fue en las bases para lo que hago actualmente. Oye, qué padre, porque es una bonita lección de... A veces entras a un lugar y te toca moverte en muchos ámbitos, pero también te vas desarrollando, ¿no? Totalmente. Oye, pero ¿y en qué momento entraste al tema de la felicidad? Porque tú lo manejas muy bien, el tema de la felicidad en el trabajo. Fíjate que estuvo bien interesante. En la parte que llevaba el área de comunicación, pues también tenía a mi cargo la parte de motivación, ¿no? Okay. Y de reconocimiento del colaborador. Y experimenté algo que no me gustó, que era en un momento de la organización, reconocíamos a los colaboradores y cuando les tocó dar ese reconocimiento a mis líderes, los chicos no se pararon a recibir su reconocimiento. Y entonces sí fue de que, porque era un reconocimiento mensual donde todos esperábamos esto y los chicos no se quisieron parar a recibir. O sea, les daba igual. Sí, yo estaba parada con el micrófono así diciendo el nombre del equipo y yo de que, y el líder de que, y yo, pasamos al siguiente equipo. Entonces el gerente de planta me voltea a ver con cara de ¿qué está sucediendo y por qué no me dijiste que iba a pasar? Y yo tampoco sabía, ¿no? Y esto me llevó a la parte de ¿qué está sucediendo realmente? ¿No? Claro, porque era una especie de protesta. O sea, sí, claro. Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Totalmente. Me acerqué a hablar con ellos y me dijeron, no estamos de acuerdo porque voy a reconocer a mi equipo, sí. Nosotros somos el mejor equipo, sí. Pero es como subirme al tren de que todo está bien en esta área y no es cierto. O sea, el liderazgo está mal, no nos comunican los objetivos. Okay. Y entonces ahí dije, a ver, entonces levanté la mano. Y yo, podemos hacer un proyecto de cambio cultural, o sea, de cambio organizacional. Sí, pues dale. ¿Lo vas a hacer tú? Y yo, cero. O sea, yo decía, ay, estudié comunicación. De que cómo lo voy a hacer ahorita, ¿no? Yo, a ver, ya estoy empapada del área de recursos humanos, llevo comunicación, me meto a leer de DO, ¿no? De cambio y todo. Ok, vamos a ver qué sucede. Y empecé de que con un área modelo, ¿no? Y se fue para un proyecto de toda la planta. Entonces, de un porcentaje sumamente bajo de satisfacción, lo logramos subir en 2 años al doble. Y ahí experimenté la felicidad realmente de cómo estaba haciendo, ¿no? Porque aparte empezamos a poner nuestros, un happiness index y los embajadores de la felicidad. Y entonces empezamos en este rush de, a ver, esto es la felicidad. Y de hecho, una de mis colaboradoras, una de mis compañeras en ese momento es otra de mis socias ahorita en la agencia. Entonces el hecho de que vivimos eso nos empezó a marcar mucho lo de la felicidad organizacional. Y bueno, creo que ahí fueron como los primeros pininos de esto es. Sí, claro. No es como algo súper viajado o loco o que tengas caritas felices. Un stand-up en la oficina. Sí, es que al final es un intangible. Es un intangible, pero el hecho de que sea un intangible no necesariamente lo hace que no se pueda medir, ¿no? Entonces, al final, creo que hoy en día ya estamos como mucho más vinculados al tema de las emociones en el trabajo y hay más apertura, ¿no? Para hablar de eso. Pero la felicidad sí tiene siempre lo tomamos como eso, como un intangible que, pues eres feliz, depende en el momento del día que me lo preguntes, ¿no? También, yo lo veo sonriendo todo el día. Sí, entonces al final es... quién sabe lo que traes atrás de aunque estés sonriendo todo el día. Sí. Entonces, pero precisamente te quería preguntar eso, ¿qué es y qué no es la felicidad en el trabajo? La felicidad en el trabajo, ¿qué es? Es aquella sensación de felicidad, de bienestar, que los colaboradores y las colaboradoras de una organización viven respecto a sus actividades en el día a día de su trabajo, ¿okay? Es aquello que sí te da ese bienestar. No son aquellas cosas como
temporales, como una emoción o como alegría o como placer, sino es un bienestar continuo. Ahora, ¿qué no es? A lo que hablaba. No es, por ejemplo, la comodidad. Eso es, híjole, o sea, podemos estar cómodos, pero sin retos, sin alguna pasión en sí, sin que exista buena comunicación, por ejemplo, o, así nos gusta hablar muchísimo de esto, sin un propósito. O sea, si estás en un trabajo donde no existe, por ejemplo, un propósito, donde no conectes tus valores con los de la organización, eso no es felicidad. O el reward, ¿sabes? Muchas organizaciones apuestan de que, ay, que son bien felices, les dimos un termo. ¿No? No, es que eso no es felicidad, ¿no? Claro. O el hecho, por ejemplo, imagínate, me ha tocado llegar a organizaciones donde llega así su recibidor, tipo la recepción, así, está llena de valores y colores bien padres, y entonces la salita chingona, ¿no? Los colorcitos y todo, y luego el primer así acercamiento con el líder, ay, esto era felicidad, lo de allá afuera me decía que sí, pero resulta que el liderazgo está mal, que no hay comunicación. No es felicidad en el trabajo disfrazar o escenificar, que existe todo bien padre cuando no se está viviendo eso adentro. Sí, porque al final, pues la gente o sea, tú puedes tener, incluso remodelar tu edificio, ponerle otros colores y todo, pero la gente es la que en el fondo de su ser sabe si está satisfecha y es feliz con lo que hace, ¿no? O de que en las juntas, los viernes traemos pizza, tipo, y aquí hacemos la junta de comunicación. Ok, fregón, ¿no? Y entonces en la junta estás, ¿y me vas a decir algo? Sí. Habrá hay pizza, ahorita yo me quería ir temprano, ¿no? Sí, de que, no, pero pues ahorita vamos a echarnos un taquito. No, por ejemplo, es muy dado en la región, tipo en Saltillo. Pues es en la industria. Y sí es como más dado de que, oye, pues unos taquitos, ¿no? Aquí, claro. Para, tipo, convivir. Está padre, ¿no? Y son momentos que sí llenan y que aligeran. Pero si atrás de eso no existe realmente una estrategia que esté soportando el bienestar de los colaboradores, o sea, con tacos y pizza no la vas a hacer. Claro. Sí, no es que sea malo tener eso, simplemente no es lo que va a dar la felicidad no es malo, en el trabajo, bueno, ¿no? Porque son momentos en los que puedes fomentar las relaciones del equipo. Al final, como equipo, nos tenemos que conocer y no únicamente como en la parte profesional, porque también existen esos momentos de conexión personal donde empatizas con la persona de enfrente. Sí. Y si la pizza y los tacos pueden estar, claro obvio. Que sí, pero si no existe todo, con eso. ¿Verdad? O sea, imagínate que me quiten a mí el café, me vuelvo loca, o sea, no podría. Pero que exista realmente una estrategia. Sí, por supuesto. Oye, Diana, y volvemos a ese punto que comentabas al principio. Son cosas que a veces no son, que son, como decía Felipe, muy intangibles, ¿no? Pero están ahí presentes. O sea, ahorita me hiciste recordar mucho, pero una persona, por ejemplo, que está en una zona de confort, que a lo mejor dice, pues yo llego al trabajo y ¿qué haces, no? Pues nomás, ¿no? Lo que me asignaron. Aliento en la silla. Exacto, sí. Y uno podría decir, pues está a gusto, ¿no? Pero no es precisamente la felicidad. Pero ¿cómo mides eso intangible? O sea, está bien padre esa pregunta. Fíjate. La formuló Felipe. Voy a regresar. A ver, vamos a preguntársela a Felipe. Fíjate, me voy a regresar como a la parte del trabajo que tuve y donde nació toda esta inspiración para lo que tengo ahora como negocio. Hicimos un workshop para definir los valores. Bien raro, porque como organización deberías de tener valores, filosofía y todo, pero no había. Entonces lo hacíamos por planta. Y en esto salió el valor de la felicidad. Entonces cuando yo lo presento, me dijeron, ese valor no. O sea, ¿por qué definiste ese, Diana? No, o sea, ni lo que pagamos por el workshop, no. Y yo, o sea, tenemos otros 3, pero la felicidad salió, sí lo vamos a hacer. No, porque no se mide. O sea, no, ¿cómo vamos a medir que vaya hacia el sentido de negocio, que vayamos a cumplir los objetivos? Porque quieres que todos estén felices y sonriendo. Sí, claro. Y yo, sí lo voy a hacer. Entonces me aferré, o sea, de que... Y lo más padre es que realmente vivimos ese valor. ¿Cómo se mide? Los colaboradores felices son 86% más creativos. Okay. Y eso es como, wow. Y eso yo así soy fiel creyente porque yo era una de esas, ¿no? Y soy ahora, hablando del trabajo aquel y ahorita, ¿no?
La rotación se trabaja hasta en un 41%. Wow. El ausentismo hasta en un 56%. Y un dato que literal me estalló la cabeza y que estaba leyendo hace poco es que puedes beneficiar al colaborador hasta con 125% menos de estrés. Estaba leyendo que en México, en el 2023, México superó a China y a Estados Unidos en estrés, que se me hace algo como brutal. Y para este año está proyectado que 7 de cada 10 mexicanos vamos a estar en estrés laboral. ¿No? Y me incluyo. Digo, tengo una agencia que trabaja por la felicidad, pero al final del día, como mexicana, me puedo incluir en ese aspecto, ¿no? No está padre. O sea, no está padre que realmente no apostemos, porque sí se puede medir. Vuelvo a platicarles una experiencia bien padre. Cuando era justo coordinadora de comunicación, hacíamos muchas actividades en pro del bienestar de los colaboradores, pero también para motivar y reconocer y envolver a todos los públicos. Y uno de esos era un concurso que hacíamos el Día del Niño. Y cada Día del Niño era como inventarnos algo, ¿no? Que si la mascota, que si el video, que si, etcétera. Cuando estábamos pasando por este proyecto de cambio, dijimos, bueno, a ver, vamos a pedirles que hagan una piñata donde ellos reflejen qué los hace feliz. Okay. Y entonces yo no sabía qué hacer con las piñatas, porque aparte el regalo iba a ser que fueran la familia a la planta, a un open house, a todo el tour. Y el regalo eran 5 personas, ¿no? Que llegaran. Entonces, pues obviamente participaron, no sé, como 60 colaboradores. Entonces, imagínate, en mi oficina eran 60 piñatas. O sea, ya pasaban por mi lugar los clientes y era como, ay, Diana, y yo me desocupo en la oficina de aquí al lado, por favor, porque ahí voy a meter las piñatas, ¿no? Entonces, no sé, desde un sushi en una piñata, un helado o la típica happy face o así. Obviamente, yo nunca escogía las mejores. O sea, si eran 60 piñatas, los 60 empleados con sus familias entraban al recorrido. Y era bien padre porque en el recorrido toda la planta se transformaba. O sea, los robots aventaban confeti, les ponían telas, los colaboradores se disfrazaban. Y no era lo que les dijeras, hay presupuesto. No, o sea, ellos iban, rentaban su disfraz, se ponían de acuerdo, ¿no? Una planta era Minions, otra eran superhéroes, otros eran vaqueros. O sea, era de que súper padre porque pues yo lo que hacía era hacer juntas. Y yo, a ti te toca esto. Y todos en ningún momento me ponían como un pero, ¿sabes? O sea, se vivía una sensación como bien cool. Bueno, hacíamos todo el recorrido. Desde el que llegaban, los recibíamos y pues vivíamos todo. La familia iba al recorrido a ver el lugar de trabajo del señor. Pues obviamente nunca entraban si no es en una actividad así. Sí, claro. Bueno, lo tengo así de que es súper grabado porque es así como uno de mis checks de que existe y es algo que yo ahora fuera de, pero a través de la agencia quiero como impregnar eso en las organizaciones, porque ese día fue el nivel más alto de calidad en toda la historia de la planta. Y es de que cómo, si había distracciones, si había gente pasando por las líneas, si los de seguridad tenían que estar más enfocados de que todos trajeran desde el hecho del zapato, o sea, de que fuera cerrado, o los overoles ir a la planta de pintura. O sea, era que pudiéramos pensar estrés de que todo saliera bien, pero en vez de eso fue el índice de calidad más alto, así está registrado, el día que llevamos a las familias. Fue el primero que hicimos y luego lo hicimos cada año. Entonces se mide. Sí. Hay formas y esa fue una de ellas. Sí, Gallup tiene una encuesta muy buena. Él lo mide a nivel de países, ¿no? Pero lo relaciona mucho con la satisfacción de las personas, ¿no? Entonces les pregunta qué tan satisfecho te sientes con tu vida, ¿no? Sí. Y de hecho el índice de este año, México está dentro del top 10, ¿no? Siempre, eso es muy curioso porque muchos índices de felicidad de la OCDE, de Gallup, México sale bien posicionado siempre. Fíjate, sí, porque aunque estamos hablando de que este año 7 de cada 10 tengamos algún estrés laboral, es que México siempre sale en los más altos, pero de felicidad. Sí, de felicidad. Creo que es muy parte de la cultura. Como nos gusta la fiesta, nos gusta verle el lado positivo a las cosas. Por eso te digo, de repente sí es un poco subjetivo la medición, digo, porque aunque se mida puede llegar a ser subjetivo en el sentido de que cuando ves tantos índices de rotación,
cuando ves niveles elevados de ausentismo. Algo no cuadra. Sí, o de esta famosa renuncia silenciosa, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza uno a decir, algo no está funcionando. Es que a lo mejor sí, somos se puede felices en medir. términos generales, pero no propiamente en el trabajo, ¿no? Sí, puede ser. Y ahí, ¿cómo se relaciona? Porque tú mencionabas ese ejemplo que tuvieron con la calidad, ¿no? Ese día en la planta. Pero ¿cómo se vincula a la productividad en general este nivel de satisfacción y de felicidad? Existen diferentes índices, ¿no? Diferentes, según el estudio que sea. Pero hablan desde un 12 hasta un 21% más productivos. Y hay uno que me gusta mucho y que creo fielmente, es que los colaboradores que son más felices son más productivos en un 80% de su semana laboral, es decir, 4 de 5 días. Que los que son infelices son 40% nada más, o sea, 2 días de tus 5 laborales son productivos. Entonces, imagínate esos colaboradores que no están siendo felices, también las dos partes. Sí. La empresa le está metiendo un recurso en un salario, en prestaciones y demás, y el colaborador está dejando su tiempo. Entonces, esta parte de la productividad sí es verdad, o sea, sí, cuando estás más feliz quieres innovar, quieres crear, quieres que tu scorecard sea el mejor, que tus objetivos, quieres que te reconozcan por ende. Y al momento en que tú quieres ser reconocido, pues obviamente es porque estás dando todo de ti, porque te estás casado con la organización, porque hay un sentido de pertenencia, ¿no? Porque estás feliz. Sí, y ahí a mí sí me gustaría hacer la distinción entre la alegría y la felicidad, porque puedes un día no sentirte alegre y aún así seguir siendo feliz en tu trabajo, con ese nivel alto de satisfacción, ¿no? O sea, porque ese es a veces cuando pensamos en felicidad pensamos en las caritas felices todo el tiempo. Si ¿no? vemos a un equipo imposible. sonriendo, cotorreando todo el día, decimos, estos están bien felices, ¿no? Sí, no, aparte también tenemos que tener muy claro que si trabajamos en un equipo, no lo que te dé felicidad a ti le va a dar felicidad a Gerardo. Claro, o sea, sí, ¿a ti qué te da felicidad? Buena pregunta, no. Nunca, o sea, en tu profesión, en en tu trabajo. Bueno, a mí me encanta la posibilidad de contar historias, de visibilizar cosas que están ocurriendo. Creo que es más allá del tema laboral, para mí es un gran propósito de vida, ¿no? De vida, ay, a ti. A mí me gusta mucho, algo que me da mucha satisfacción, felicidad, es ver los resultados o sea... ya el objetivo. Sí, sobre todo el esfuerzo, el resultado del esfuerzo del trabajo en equipo. Porque Confirmo. ¿Ah? Confirmo. Sí, porque como me toca dirigir un equipo muy grande, entonces, y es como muy grande, pero que tiene como subequipos, ¿no? Entonces, obviamente, los avances son en diferentes momentos, ¿no? Pero sí, yo creo que eso a mí, en lo general, eso a mí me da mucha satisfacción. Vamos a tener diferentes perspectivas porque todos somos únicos, ¿no? Y lo que nos da felicidad no va a ser realmente igual. Sí. Y sabes que también sentir que sí estoy usando mis capacidades, eso a mí me da mucha, porque cuando he estado en trabajos donde siento que ya no estás explotando, es un reto para mí, entonces eso ya me genera mucha, así como, ya empieza a haber como una frustración, pero sí el hecho de sentir que mis capacidades están siendo desafiadas, eso a mí me y es bien interesante, porque imagínate que como líder tengas a, no sé, 6 personas a tu cargo. El hecho de conocerlas y saber qué les hace feliz, porque eso te va a ayudar a ti como líder a dar resultados y a la organización a llegar a los objetivos, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, a mí me encanta el reconocimiento. O sea, a mí el hecho de que nos busquen más clientes en la agencia o que nos llegue el mensajito después de hacer algo y que nos digan, Diana, estuvo chingón y nos la pasamos súper bien, aprendimos un montón, oye, ¿te puedo ver para los siguientes pasos? O sea, para mí es como check, ¿no? Está bien padre. Por ejemplo, a Gaby le encanta la parte de crear y de ser algo de innovación y de que sea algo súper creativo. O sea, yo puedo llegar y decirle, oye, mira, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, como viendo cómo va a ser el resultado. Pero, por ejemplo, para ella es, a ver, le voy a creer la narrativa, voy a hacer esta parte, ¿no? Y Diana es más como el relacionarse, el empezar a conocer más gente, el hablar de lo que hacemos y demás, ¿no? Y Daniela también, o sea, le encanta esa parte de que lo que estamos haciendo realmente esté
impactando en el desarrollo del colaborador. O sea, que igual, que no nos convertamos claramente en que nada más llegamos a hacer algo padre, cool, pero que no exista una trascendencia. Claro. Entonces, justo en esta parte también fue algo que nos apoyó para que ya tengamos como roles definidos, porque en eso, de tener nuestro rol definido bien padre, es como vamos a ser muy felices y entonces vamos a querer hacerlo mejor en el mapa que tenemos como organización. Claro. Qué interesante, porque es de una sola, nos acabas de dar el ejemplo de cómo de un solo proyecto la felicidad la satisfacción es distinta para cada persona, ¿no? Sí. Dependiendo qué rol y qué le toque hacer dentro del equipo. Distinta totalmente, y porque también algo que nos movió muchísimo, mira, tal cual te lo voy a poner, y voy a platicar justo el cómo la felicidad llegó a ser el proyecto que tenemos hoy, ¿no? Para ponerlo como ejemplo. 3 de nosotras trabajábamos en la industria y la cuarta, Gaby, trabajaba acá en Ciudad de México. Entonces Gaby llega al norte sobrecalificada. O sea, en el norte era como, no hay oportunidades de trabajo porque sabes mucho. ¿No? Ajá. Y no te llegamos, ¿no? Y nosotras 3 creo que ya habíamos alcanzado nuestro tope. Como decías ahorita, ya no existía el reto. Ya no existía como esa chispa de querer dar más, de innovar, ya. Y entonces ahí fue cuando dijimos, vamos realmente a impactar afuera todo eso que traemos, ¿no? Y vamos a trabajar para ser feliz, que es nuestro propósito. El que el trabajo sea un aliado en la búsqueda de la felicidad y no una amenaza. Porque después ahí llega el de, ay, que ya sea viernes. Es que ya va a ser lunes. Otra vez lunes, mañana, ¿no? Me toca el one-on-one con mi jefe, ¿no? O sea, y de que... Y cuando ya empieza a ser algo que te está moviendo en lo negativo, ahí es donde ya se acaba la felicidad en el trabajo, ¿no? Oye, y desde tu punto de vista y lo que te ha tocado ver ya con distintos clientes, Diana, ¿cuáles son como esos factores que influyen más en la felicidad? Híjole, hay varios. Por ejemplo, a mí la comunicación se me hace algo que es crucial. Y como seres humanos es con lo que más batallamos. O sea, no nos gusta comunicarnos. O sea, es como un aspecto que ahí está y que en los diagnósticos que hemos hecho de satisfacción, que al final medimos todos aquellos clústeres que impactan en la felicidad, comunicación siempre es el peor. Siempre es el más bajo. Donde no hay un feedback, donde no hay esa retroalimentación, donde no tienen objetivos claros y donde la comunicación entre equipos y con el líder no se da. Entonces, la comunicación sí o sí es un factor que impulsa siempre, que tengamos una buena y clara y efectiva y asertiva comunicación. La otra es el reconocimiento, que por ejemplo, a mí me encanta esa parte, ¿no? Cuando los colaboradores no se sienten reconocidos o valorados, ahí baja, entonces hay que trabajar por el reconocimiento. El liderazgo también, ese es el tercero, así como te lo estoy diciendo, tal cual es en promedio, es el tercero que siempre impacta. El que tengamos un buen líder en el equipo, eso sí o sí nos va a ayudar. La parte del crecimiento y desarrollo, que sepamos hacia dónde vamos. Ahorita que me preguntaban justo de que cuál es tu primer empleo y qué es lo que atesoras, por eso no veo a mis empleos anteriores como un empleo. Porque eran empleos no que llegabas, sentías que te desarrollabas, pero no, exacto, o sea, yo no tenía una ruta marcada de hacia dónde iba, cuál iba a ser mi siguiente posición, qué quería alcanzar, hacia dónde podía llegar, si eso me iba a llevar a distintas organizaciones, ¿no? Entonces, el que tengamos una ruta de crecimiento y desarrollo es otra de las cosas que obviamente van a impactar en que podamos alcanzar la felicidad organizacional. La parte del salario y las compensaciones también. Digo, al final del día estamos todos, ¿no? Sí, tener un ingreso y claramente nos va a apoyar. Y algo que también es muy básico y también apoya muchísimo en lo de alcanzar la felicidad es el que podamos tener toma de decisiones. O sea, que nos sentamos parte del equipo y que nuestro trabajo está siendo factor clave para el alcance de los objetivos. El que sepamos por qué estamos sentados en esa silla y para qué estamos sentados en esa silla, ¿no? Y va muy ligado a la parte del propósito. O sea, si sabemos el por qué estamos ahí, todo lo demás fluye bien padre, pero serían mis principales a lo que yo creo y realmente a lo que nos da la experiencia de lo que hemos trabajado hasta ahorita. Comunicación, reconocimiento, liderazgo, salario, remuneración y
¿El último era? Crecimiento y desarrollo, y todo va englobado como el propósito. Y el propósito. Claro. Más o menos los aprendidos de memoria. Si no, tomen nota porque... es que aparte me gusta mucho porque muchas de las cosas que mencionas no pasan a lo mejor y por inversiones tan fuertes, ¿no? O sea, son más culturales, ¿no? Fíjate que en las sesiones que tenemos de equipo chingones, ¿no? Es un modelo de trabajo de la agencia que claramente impulsa la felicidad laboral. Y en todas las sesiones terminamos con compromisos individuales que se hacen un compromiso grupal. Okay. Y son pequeñas acciones, como el card deck, ¿no? El que te enviamos. Son pequeñas acciones que van a impulsar y que muchas veces no necesitan de la gran inversión. Cuando nosotros nos empezábamos a hablar de felicidad laboral y platicábamos esto con líderes en las organizaciones, siento que lo primero que se les viene a la mente es una super happy face y un signo de pesos, ¿no? Sí. Y el signo de pesos es como, es que no podemos transformar a las oficinas o a la planta tipo en Google. O sea, no tenemos el dinero para poner camas de masaje o tipo los sillones de colores bien padres. El futbolito, los videojuegos, ¿no? Y lo primero que era quitarles esa idea. Sí. O sea, o las máquinas para que podamos sacar chave en horario laboral. No, habrá organizaciones que sí, qué padre que se permite, pero habrá otras que no, y no tenemos por qué como toparnos de que es que como esto no podemos, bueno, ya mejor lo hacemos como lo veníamos haciendo. Sí. Realmente son cosas que no necesitan tanto budget, algunas ni siquiera lo necesitan, ¿no? Un reconocimiento para alguien de tu equipo que lo está haciendo bien. Claro. Se lo puedes dar. Y el problema es que cuando solo son cosas cosméticas, o sea, tú pones, alguien te dio la idea y pones la máquina, ¿no? Sí. Pero pues eso no necesariamente se traduce en resultados organizacionales. Es un poco lo que ha pasado con la norma 035, ¿no? O sea, pongo mi plan de intervención es dar, no sé, es una sesión de yoga, algo de wellness, pero al final la gente sigue en el mismo entorno que le genera una afectación. Un montón de dinero en remodelar el edificio y a lo mejor podías haber usado menos de ese dinero en darle un beneficio adicional a tus trabajadores. Sí. Y eso formaría parte de una estrategia. O capacitar a tus líderes en habilidades socioemocionales. Claro. Oye, con esto que dices, a mí es inevitable pensar cualquier lugar puede ser un buen lugar para ser feliz. Sí. El trabajo. Totalmente. Y a mí sí me gustaría hacer que si nos ayuda a hacer una separación de porque muchas veces como individuos responsabilizamos a nuestra organización de todo. Y al final, pues, si tú ni sabes lo que quieres, pues menos es difícil que seas feliz si tú mismo no sabes lo que quieres. Oye, es difícil también. Entonces, ¿qué le toca a la empresa y qué le toca a la persona? Mira, voy a seguir poniendo ejemplos, ¿no? Porque como ya viví... Voy a preguntar. Voy a cambiarme de lugar. Cambiar de roles. Como yo justo viví el ser muy feliz en una organización y ser la persona más infeliz dentro de la misma, tengo como el panorama completo, ¿no? Y entonces salgo y justo es como decir esto y tipo esto no, ¿va? Entonces, me la repites porque ya se me fue. Sí, ¿qué le corresponde a la persona y qué le corresponde a la organización? Por eso iba. No sabes cómo es difícil el hecho de que piensen que únicamente es hacia RH. O sea, por ejemplo, yo que lo viví de ser la de comunicación y la de cultura. Entonces llegaban conmigo, ¿ahora qué vas a hacer para que todos estamos contentos? Y de que... ¿Y usted qué va a hacer? No, pues te toca a ti, tú eres la de comunicación. Y tú qué, mira tu lugar lleno de happy faces, ¿no? Porque aparte, pues obviamente yo tenía todo ahí intestado, no de happy face, pero como era un valor, pues se veía, ¿no? Las fotos, la gente sonriendo, etcétera, ¿no? Y era como... Entonces empezó justo que yo estaba viviendo algo que no era nada feliz. Y cuando llegaban y me decían, ¿ahora qué vas a hacer? Sorry, no puedo. Claro. No puedo impregnar esa cultura porque no estoy siendo feliz yo tampoco. Entonces, no hagamos esto de pensar que la felicidad nada más le depende de RH o al de comunicación, que muchas veces nada más les dan ese rol, ¿no? Sí. Y de que, oye, ¿tú qué eres el de comunicación? Ve a tomar fotos de gente sonriendo. ¿No? Ajá. No. La responsabilidad es totalmente compartida. Sí, pues. El primero que se tiene que subir es el director. Es el primero
que tiene que creer y que tiene que ser un portavoz. RH, claro que sí tiene que, porque entonces va a hacer que todo sea un engrane perfecto con todos los colaboradores, ¿no? Tiene que ser portavoz. Claro. Y luego viene el Chief Happiness Officer, que no es algo que se escuche tanto, Claro. pero que cada vez más organizaciones lo están adaptando. Esa persona es quien tiene la estrategia y quien realmente va a encargarse de que se implemente, ¿no? Después viene la parte de comunicación. Si ya se subió al tren el director, el DRH y el Chief Happiness Officer me dio la estrategia, ok, el de comunicación la baja. Y se asegura de que todos estén informados y de que se esté empapando ese mensaje y esa narrativa que estamos viviendo y que todos se involucren. Y luego los managers, de subirse a la estrategia del director, claro. creérsela, pero ahí viene lo más padre, la masa total. ¿De qué sirve que una organización haga una súper estrategia y que el director esté subido si uno como colaborador en los demás niveles es de que, ay, yo no voy? Oye, hay evento de no sé qué, no, que voy. Oye, es que si quieres que te puedes traer a tu familia, ni les avisé. Los odio a todos. Los odio a todos, no quiero verlos, ¿no? Ajá. Es responsabilidad, o sea, no podemos nada más darle la responsabilidad al de arriba. Claro. Y el de arriba tampoco nos puede dar nada más una instrucción a nosotros para ser felices. No podemos obligar a los colaboradores a ser me hiciste felices. pensar en algo muy importante, porque efectivamente a veces, o sea, yo creo que en muchas ocasiones a uno no le gusta, no es tanto que no te guste el trabajo, sino no te gusta el entorno, ¿no? Pero cuando tienes un buen entorno de trabajo y no estás feliz, pues es una introspección que tienes que hacer, ¿no? Y decir, oye, sí me apasiona esto que estoy haciendo, o de plano no es lo mío, ¿no? No estás en tu lugar, sí, justo. Y eso es Felipe hace mucho énfasis en el autocuidado, pero eso es un rol de la persona, ¿no? O sea, la empresa no te puede definir qué te va a gustar, ¿no? No es tu lugar de trabajo. Y también tenemos que identificar cuando no es... O sea, a lo mejor factores nos llevaron a que seamos infelices, o el preguntarte todos los días qué estoy haciendo aquí. Sí. Es como tu primer check de ya no estoy feliz. Sí, justo esa pregunta teníamos, porque finalmente hay circunstancias que tú vives que te hacen pasar a nivel personal, tal vez situaciones que traes la pila baja, y eso nos pasa a cualquier persona, ¿no? O sea, hasta los directores generales de nuestras empresas les pasa, ¿no? O sea, y todos en la organización. Esa vulnerabilidad que todos podemos experimentar. Pero una cosa es eso y la otra es un nivel profundo de insatisfacción que te lleva a la infelicidad. Cuando es recurrente, ¿no? Cada fin de semana. ¿Cómo medir tú a nivel individual si tú ya estás en esa situación donde separarlo? Porque decir, oye, sí, estas circunstancias, porque a lo mejor hace un mes me sentía bien, si quito estos elementos, a lo mejor sigo estando bien con mi trabajo y eran más estos elementos personales, pero cuando llega este grado de insatisfacción personal, ¿qué señales le dirías a la gente, presta atención a esto? La fatiga constante, el levantarnos y decir, otra vez, ahí voy, pero no cuando te despiertas cansado, sí, de que dices, ay, no quiero hoy. Sí. No, o sea, el que realmente cueste el llegar, el que no quieras asumir retos y proyectos nuevos, o el que te los den y te den igual, o sea, que ya no cause como esa satisfacción o esa emoción por querer hacerlos. Justo lo que decía, el preguntarte todos los días, ¿qué estoy haciendo aquí? O el ver a otras personas hablar con tanta emoción y con tanta felicidad de su trabajo y decir, ¿qué están haciendo ellas? O yo debería estar ahí en vez de lo que yo... ¿En qué universo ¿por qué vive? no? O sea, ¿por qué ellas sí son felices y yo no? O por cómo yo podría tener ese trabajo que ellos tienen y yo no. Sí. Y el que realmente estés sin saber, o sea, sin saber por qué estás ocupando esa silla. Eso ya es un estado constante. O sea, creo que no son como picos, como dices. O sea, no es un pico de cuando sientes que la retroalimentación que tu líder te dio no es buena, o no es un pico de cuando pensaste que ibas a
alcanzar tal objetivo y te quedaste un poquito abajo, que te desmotivas, que dices, híjole, que, ¿no? O cuando tuviste una diferencia con alguien de tu equipo. Esos son como picos en los que dices, ay, debería de cambiarme. Detonantes muy o debería buscar algo nuevo. ¿no? Sí. Pero cuando ya es constante, Sí. ya no es tu lugar, ya no es. Y justo por eso también surgió tanto lo de la renuncia silenciosa. Sí, ¿no? y sabes que para mí ese es un tema muy relevante porque sí representa un cambio de paradigma. La generación de nuestros papás ni se preguntaba si era feliz en el trabajo o no. Sí, no. Era lo que había que hacer. Sí. No, y aparte era que ya te quedes todo el tiempo ahí. Sí. Hijo, agarraste el mejor trabajo, ahí quédate, porque te va a ir súper bien. Sí, totalmente. Y por Entonces, eso la gente hacía tanta antigüedad. Y todo lo resumíamos a agarras un buen trabajo porque te pagan bien, ¿no? En el Sí. mejor de los casos. sí, Claro. ¿no? Y la No, otra sí. cosa era hacer carrera ahí, o si es que había, pero no era parte de la rutina o lo habitual, cuestionarte si te satisfacía o no. Sí. Entonces, claro, hay personas que se van al otro extremo porque ni siquiera saben lo que quieren y eso los Van lleva saltando. a saltar, ¿no? Y ocurre no solo en el trabajo, a nivel emocional, Ya, a nivel, totalmente. o sea, en todo, ¿no? Si no tienes, si no te Noviazgos. conoces a ti, sí, A todos los niveles, sí, claro. o sea, si no tienes un conocimiento de quién eres y de lo que quieres y lo que te satisface, porque aparte, algo que es bien interesante, me quedé pensando después de que nos preguntaste qué era lo que nos daba satisfacción, alegría a nosotros, es que esas sí va cambiando conforme claro. vamos creciendo y avanzando en diferentes roles. Aquí les voy a cambiar, ahora yo voy a preguntar. ¿Está bien? Venga, muy bien. Ahí va, por ejemplo. Venimos listos. Por ejemplo, Gerardo. Sí. ¿Qué te daba felicidad en el trabajo antes de casarte? ¡Ay, caramba! Qué O sea, buena o siendo pregunta. soltero. A lo Siendo mejor. soltero. Llegar A lo y mejor ver a- no ya, Lle- pero lle- siendo atrás soltero. Creo que convivir con los... Aparte fue antes de pandemia, ¿no? Pero convivir con los compañeros de trabajo. Para mí eso era muy padre porque yo me la pasaba solo en mi casa. No te volteaba a ir una pared, volteaba estaba la televisión, volteaba estaba el baño. Era un cuarto muy pequeño. Y a mí eso me satisfacía mucho, relacionarme con los compañeros. Y ahora que estás casado. Quiero seguir llegando a la oficina. ¿Quiero ir más a la oficina? Quiero ir más a la Te oficina. acabas de casar. Corten esto. No es Pausa. cierto. No es cierto. Un saludo a mi Pero esposa, de cambian verdad, la tus quiero intereses. muchísimo. Sí, por supuesto. Sí, ya. Entonces, lo que te hacía feliz en el trabajo hace un año, a lo mejor, tipo, ahorita ya no. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes, estoy suponiendo, ¿no? A lo que estás diciendo. Antes, pues, te la pasabas bien en el trabajo, ¿no? Y aparte te relacionabas, salías, conocías a tus compañeros y entonces te gustaba el ambiente, ¿no? Claro, pero la necesidad también va cambiando. Y también va cambiando. Exacto. Y a lo mejor ahora que estás casado, tú dices, oye, prefiero acomodar bien mis horarios para salir, compartir tiempo con mi esposa, tener tiempo, a lo mejor vamos a querer poner un emprendimiento y en la tarde. Y entonces van evolucionando claro, los sí, intereses. sí. No tenemos por qué estar siempre como encasillados en los que nos gustaba. hacer Pero nada más. eso ocurre cuando sí tienes conocimiento de ti. Ah, sí, O sea, y totalmente. cuando haces ese balance de estar midiendo tú a nivel interno qué es lo que te da satisfacción, porque volvemos al caso de la generación de nuestros papás, nuestros abuelos, ni siquiera una pregunta que se hacían. No, nunca. O sea, ni formaba parte del hábito de, oye, ¿eres feliz en tu trabajo? No. Te preguntaban, ¿tienes trabajo? Ah, pues qué bueno, Sí, tal cual. que te dure, ¿no? No, pues claro, porque era el hecho de tener un ingreso, de hacer antigüedad era lo mejor, porque entonces imagínate cuando te retires, Sí, claro. la tienes asegurada, ¿no? Era lo mejor. Me impacta un chorro y me gustan en algunas ocasiones, ¿no? Ver o las publicaciones que hacen de repente con todo un storytelling de las personas que tienen muchísima antigüedad en su trabajo y cómo lo viven tan profundamente y con tanta felicidad. ¡Qué padre! Sí. ¿Qué vivieron atrás? Sí. ¿Sí existió realmente la felicidad? Sí, es el orgullo? ¿O fue el orgullo de sacar adelante a su familia? ¿O de darle educación a sus hijos? Y aguantaron tipo qué cosas, o a lo mejor no las aguantaron, a lo mejor sí fue ligero el viaje, no sabemos. Sí. Pero ese era lo de antes. Creo que conforme también las generaciones. Sí. O sea, la generación que un sentido con propósito y que me deje irme de viaje y que, por ejemplo, a mí, ¿no? Cuando trabajaba en la industria, que no era mi negocio propio, claramente, claro, ya les hablé, ¿no? De que me gustaba el reconocimiento, de que me gustaba impactar, que me gustaba hacer felices a las personas. Pero un factor que a mí me movía sí o sí cada año
era que al inicio que yo tenía mi ruta para todo el año, mi junta con mi líder, me decía, ¿este año a dónde, Diana? Y yo, este año quiero ir a Asia. Ok, ¿cuándo? Okay. Y yo, no, fíjate que estaba viendo fechas tipo en octubre 15 días. Va, en octubre 15 días. Y no nos dejaban irnos como de que más de 5 días seguidos por el giro de la industria. Uh-huh. Pero yo tenía un líder que me decía, ¿cuándo te vas a ir? Tipo 15 días al año. Ok, perfecto. Nada más me cumples todos los objetivos y te vas sin ningún pendiente esos 15 días de vacaciones. Y sabía que eso te gustaba. Ay, sabía que eso me movía de que cumplía los objetivos, pero sin verde todo. Y que lo volteaban a ver a él, claramente, ¿no? Porque yo impactaba, pero porque yo tenía mis 15 días, porque viajar es lo que más me gusta. Entonces, esa parte. A mis compañeras, ¿qué era lo que más les gustaba? Algunas de ellas, que siempre tuvieran la oportunidad de ir a los festivales de los niños. Fregón, que pudieran salirse tipo 5 de la tarde para alcanzar en el trayecto a llegar y hacer sus clases de ejercicio, ¿no? O sea, el gimnasio, de la bici, lo que sea. Eso era lo que ya les movía, ¿no? Es conocer a tu equipo. Tampoco estamos hablando de que hagamos una estrategia personalizada, porque o sea, sí, es imposible en una organización pero grande. Sí, que identifiques los grupos y entonces veas qué les puedes ofrecer para que impactes en ese bienestar. Sí. Qué increíble. Oye, Diana, este tema está muy bueno, pero ya estamos llegando al final. No, hombre, y lo a mí no estamos tan felices. No estamos tan felices porque ya estamos llegando al final. No, es que está muy bueno. Yo ando comprometiendo segundos episodios por todas partes, pero sí hay que hacer un segundo episodio porque de verdad está muy bueno el tema. Yo no sé ustedes cómo lo están viendo o escuchando, pero creo que todo lo que nos ha compartiste hoy, Diana, nos está dejando muchas reflexiones. Nos queda todavía una cosa más, un ritual más aquí en el podcast. Se llama Piensa Rápido. Ay, esos me dan miedo. Tú ya nos hiciste pensar rápido a nosotros, ahora te vamos a hacer pensar rápido a ti. Vamos a decir una palabra y tú vas a decir la primera palabra que venga a tu mente. ¿Sí? ¿Quieres empezar tú? Sí, yo empiezo. Venga. Felicidad. Mi negocio. Felicidad en el trabajo. Mi negocio. Hay que cambiar las respuestas. No, felicidad, ahí va. Felicidad para mí, viajar. Felicidad en el trabajo, mi agencia. Super. Reconocimiento en el trabajo. Mi motor. Sentido de propósito. La guía para alcanzar el éxito. Infelicidad en el trabajo. Impotencia. Amistades en el trabajo. Mis socias. Buen clima laboral. Buen clima laboral. Un lugar donde puedes crecer. Y la última y más difícil, el coffee break. Muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Diana. Qué gusto tenerte por acá, en serio. Gracias por haber venido desde tan lejos y compartir todo esto con nosotros, con gracias el público. por la invitación. ¿Cómo te encuentran las personas en redes? Bueno, mi LinkedIn personal es Diana Alejandra Jiménez Moreno y de la agencia es igual @agencia Concepto 21. Muy bien, sigan a Diana, está compartiendo cosas muy interesantes todos los días. Felipe, pues llegamos al final. Sí. Diana, muchas gracias. No, hombre, y gracias también gracias. por hacernos preguntas. Por hacernos reflexionar. Llevamos 2 episodios donde ya nos han empezado a bombardear. Ay, está bien, nos gusta. Nos queda reflexionando y afianzamos más que nos gusta hacer el podcast. Sí, muchas gracias por venir desde Saltillo, por estar con nosotros, por apoyar nuestro trabajo. Me encanta. Somos felices en lo que hacemos, así que yo creo que eso se refleja ahí en lo que presentamos. Así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cuando tengamos el podcast de Concepto 21, van a ser los primeros, lo acabo de firmar. Está bien. Nada más dejen que lo empecemos. Me parece muy bien. Y en un próximo proyecto. Nos toca ir para allá nosotros. Sí, o quién sabe, a lo mejor lo hacemos aquí. Está bien. También. Veamos, podemos ver. Pues muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Como decía Gerardo, esta segunda temporada ya está llegando al final. Ya solo nos quedan unos cuantos episodios y nos vamos a un descanso, no sé si merecido, pero necesario, para renovar nuestra creatividad. Pero gracias a ustedes por seguirnos, por sus comentarios, sus sugerencias, a todos nuestros compañeros que hacen sus caras de ¡ay, estas preguntas que hacen los compañeros! Que hace posible que este podcast llegue a ustedes. Y les recordamos que El Economista tiene una oferta amplia de podcast de todos los temas, para todos los gustos. Sigan nuestro trabajo y suscríbanse al
canal de El Coffee Break para que puedan tener notificaciones cada vez que llegue un episodio nuevo. Nos vemos a la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.